Atención, Satoshi maníacos. El tablero cripto acaba de girar otra vez. Coinbase mueve 375 millones, Bitcoin se desploma a 104 miles de dólares y la sombra de la SICO vuelve a sobrevolar el mercado. ¿Estamos ante el renacimiento, o ante la próxima emboscada del sistema? Muy buenas, comunidad. Ayer el mercado nos sacudió con otra caída de Bitcoin hasta los 104K. Mientras tanto, las corporaciones se mueven como torres en un tablero de ajedrez. Entonces, cada decisión de los gigantes puede alterar el destino del mercado. Y aquí es donde entramos nosotros. Cada Satoshi maníaco atento tiene una ventaja sobre el resto. Porque cuando las piezas se mueven, no todos ven la jugada completa. Pero prepárate, lo que vas a escuchar aquí no te lo van a decir en ningún lado, porque así eres fácil de manipular. Relájate y escucha con atención. Mega Acquisition, regreso de la SICO. Coinbase acaba de firmar un acuerdo con Hecho por 375 millones de dólares, impulsando una nueva era de ICOs. Así que, ¿volvemos a 2017? No exactamente. Esta vez el tablero es corporativo y regulado, pero los ecos del pasado resuenan. Por lo tanto, los proyectos emergentes pueden tener nuevas oportunidades, mientras los minoristas deben calcular cada movimiento. Además, esto envía un mensaje claro: el juego cripto no está muerto, solo ha cambiado las reglas. Pero lo que muchos no ven es que, al mismo tiempo, la regulación se cierne sobre estas operaciones como un ejército invisible. Y mientras Coinbase despliega sus piezas, el resto del mercado contiene la respiración, pero eso no es nada comparado con lo que estoy por contar: la regulación global y carrera internacional. Crypto UK advierte: mantener el ritmo o quedarse atrás. Por lo cual, Reino Unido necesita alinearse con Estados Unidos, si quiere reactivar su cripto ecosistema. Mientras tanto, los reguladores observan cada movimiento como generales en guerra, listos para intervenir. Así que, cada nueva regla puede ser una espada de doble filo: protege a algunos, limita a otros. Entonces, cada decisión de política cripto impacta directamente en las fichas de todos los traders y empresas. Además, estratégicamente, esto puede redefinir quién controla realmente la libertad financiera y quién queda atrapado bajo la vigilancia institucional. Porque mientras los políticos mueven torres, el tablero cripto nunca deja de temblar. La caída de Bitcoin y el estado del mercado. Bitcoin tocó 104 miles de dólares en la última sesión. Pero los analistas on-chain lo definen como una simple descarga técnica, no el fin del ciclo. Por lo tanto, las liquidaciones forzadas y el cierre de posiciones apalancadas hicieron que los precios bajaran, pero los fuertes acumularon mientras el miedo dominaba. Mientras tanto, se abre un posible gap CME por debajo, que podría cerrar pronto, y eso nos indica hacia dónde podría dirigirse la próxima ola. Además, los operadores sienten la tensión, pero cada corrección también es una oportunidad para los que leen el tablero con visión estratégica. Así que el mercado no está muerto, está reconfigurándose, como una tormenta antes de su calma. Y justo cuando el polvo parecía asentarse, otro jugador gigante entra en escena. Pero escucha, eso es de locos. SpaceX y el movimiento de los titanes SpaceX habría movido 257 millones de dólares en Bitcoin, y esto despierta preguntas sobre su estrategia. Por lo cual, cada movimiento de estas ballenas envía ondas sísmicas en todo el mercado. Mientras tanto, los minoristas y traders deben preguntarse: ¿es compra, reacomodo o simple señal de poder? Además, la presencia de estos jugadores demuestra que el mercado cripto sigue siendo un tablero donde los titanes deciden el ritmo, pero lo importante es entender que las grandes maniobras pueden ser oportunidad para los que saben leer las olas de la tormenta financiera. Si las ballenas compran en rojo, ¿qué deberíamos hacer los soldados del mercado? Análisis cripto del día, de las cripto de moda. El juego está en marcha.
Bitcoin, BTC, el coloso en recuperación. Precio actual, $108.821, rango intradía, $107.538, $111.647. Bitcoin ha mostrado una ligera caída del 1,8% en las últimas 24 horas, con un rango de precios que oscila entre los $107.538 y los $111.647. A pesar de esta volatilidad, el soporte clave se mantiene alrededor de los $107.500, mientras que la resistencia inmediata se sitúa entre los $111.000 y $112.000. Si BTC logra superar esta resistencia, podríamos ver un impulso hacia los $115.000. Sin embargo, si no mantiene el soporte, una corrección hacia los $105.000 podría ser inminente. Imagina a Bitcoin como un guerrero en el campo de batalla, enfrentando oleadas de adversarios. Cada resistencia es un muro que debe derribar, y cada soporte, un refugio temporal. La pregunta es, ¿será capaz de avanzar o sucumbirá ante la presión? Ethereum, ETH, ¿renace el Fénix? Precio actual, $3.893,84, rango intradía, $3.846, $4.48. Ethereum ha experimentado una caída del 3,6% en las últimas 24 horas, con un rango de precios entre $3.846 y $4.048. A pesar de esta caída, ETH se mantiene por encima de los $3.800, lo que sugiere una posible acumulación antes de un repunte. Si supera los $4.000, podría dirigirse hacia los $4.200. Ethereum es como un ave fénix, que tras cada caída, se prepara para renacer con más fuerza. Los inversores observan con atención, esperando el momento en que el fénix vuelva a alzar el vuelo. Solana, Sol, precio actual, $186, rango intradía, $182, $192. Solana ha mostrado una caída del 3,2% en las últimas 24 horas, con un rango de precios entre $182 y $193. A pesar de esta caída, el soporte clave se encuentra en los $180, mientras que la resistencia inmediata está en los $195. Si Sol logra superar los $195, podría dirigirse hacia los $210. Solana es como el mar antes de una tormenta, tranquilo en la superficie, pero con fuerzas ocultas que podrían desencadenar un gran movimiento. Los inversores deben estar preparados para cualquier cambio repentino. XRP, precio actual, $2.43, rango intradía, $2.40, $2.54. XRP ha experimentado una ligera caída del 1,2% en las últimas 24 horas, con un rango de precios entre $2.40 y $2.54. A pesar de esta caída, XRP se mantiene por encima de los $2.40, lo que sugiere una posible acumulación antes de un repunte. Si supera los $2.50, podría dirigirse hacia los $2.75. XRP es como un rey que, tras un largo exilio, regresa a reclamar su trono. Los seguidores esperan ansiosos su retorno, listos para apoyarlo en su ascenso. Dogecoin, DOGE, precio actual, 1.955 centavos, rango intradía, 1.925 centavos, 2.018 centavos. Dogecoin ha mostrado una caída del 2,9% en las últimas 24 horas, con un rango de precios entre 192 centavos y 202 centavos. A pesar de esta caída, DOGE se mantiene por encima de los 19 centavos, lo que sugiere una posible acumulación antes de un repunte. Si supera los 20 centavos, podría dirigirse hacia los 22 centavos. Dogecoin es como un perro que, aunque parece inofensivo, tiene el potencial de morder cuando menos se espera. Los inversores deben estar atentos a sus movimientos.
Satoshi maníacos y amantes de la descentralización. El ecosistema cripto se parece a un campo de batalla épico, donde cada movimiento define el destino de miles. Las corporaciones avanzan como ejércitos estratégicos, moviendo recursos y alianzas con precisión quirúrgica, mientras los reguladores vigilan como centinelas implacables, listos para intervenir en cualquier descuido. Bitcoin, por su parte, se mantiene firme como un guerrero incansable, resistiendo embestidas, corrigiendo su posición y preparando el terreno para el próximo asalto. Así que no estamos frente al fin de un ciclo, estamos siendo testigos de la preparación de la siguiente gran ofensiva. Por lo tanto, cada Satoshi maníaco que lea los patrones antes que los demás, que identifique los movimientos estratégicos y calcule los riesgos, tendrá ventaja en este tablero de poder y resistencia. Además, cada caída, cada corrección del mercado, no es más que una oportunidad para acumular y fortalecer posiciones, igual que un comandante que reorganiza sus tropas antes de la tormenta final. Así que presta atención a cada señal, estudia cada jugada y mantén tus estrategias listas, porque la próxima jugada podría cambiarlo todo. Coinbase apuesta fuerte, los reguladores afilan sus espadas y Bitcoin sigue en pie. Entonces, si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete, deja tu like, activa la campana y únete a la batalla diaria. No olvides, en este tablero cripto, solo gana quien entiende el juego antes que los demás. Nos vemos mañana en la nueva batalla por la conquista cripto, Satoshi maníacos, que la cadena te acompañe y que tu estrategia siempre supere al miedo.